Bueno, vamos a continuar con las técnicas. Entonces, ahora vamos a ver lo que son la prueba de condiciones y decisiones. Es importante saber que en muchas ocasiones, con las pruebas que ya vimos, puede ser que sea suficiente para definir los casos de prueba. Depende de lo estricto que nosotros queramos ser. Sin embargo, ya les he comentado que hay sectores o empresas que son sumamente estrictos con la cantidad de pruebas que se le debe hacer un software. Entonces, esos tres tipos de pruebas que vamos a ver ahorita, las condiciones y decisiones, cobertura modificada y condiciones múltiples, son pruebas bastante estrictas en su rigurosidad de definición de casos de prueba, y hay sectores en los que se pide que se utilice ese nivel de estricticidad. Por ejemplo, la NASA, ¿verdad? Utiliza este tipo de, de técnicas, la de múltiples condiciones, porque ahí se ejecutan todos los casos de prueba que un programa pueda tener, ¿verdad? Entonces hay sectores en los que se trabaja con ese nivel. Entonces, por eso es que las vamos a ver, para que tengan una idea de que hay, hay tipos de pruebas que piden una cobertura completa, digamos, de todos los casos de prueba. Entonces, como les decía, por eso vamos a ver estos tipos de pruebas. Ya habíamos visto, ¿verdad?, que una decisión puede ser una simple expresión booleana o que puede ser una expresión compleja que está conformada por condiciones. Para lograr una cobertura de decisiones, pues en algunas veces necesitamos dos casos de prueba. Una prueba donde la decisión se evalúa como verdadera y otra como falsa. La prueba de condiciones y decisiones lo que dice es que cada condición atómica debe ser evaluada en una prueba en ambos sentidos, verdadera y falsa, y que debe satisfacerse también la cobertura de decisiones. O sea que la cobertura de condiciones y decisiones es cuando se cumplen los dos tipos de pruebas al mismo tiempo. Se cumple la cobertura de condición y se cumple la cobertura de decisión. Volviendo a el ejemplo, ¿verdad?, que teníamos de un if de A y B, la cobertura de condiciones podría ser cuando evalúo falso y verdadero y falso, y las dos decisiones se evalúan como falsas. Y para alcanzar la cobertura de condiciones y decisiones se agrega el caso de prueba adicional donde las dos condiciones se evalúan como verdadera para obtener una evaluación de la decisión como verdadera. Sin embargo, como les digo, hay sectores donde estas tres pruebas, por ejemplo, no son suficientes. Entonces, ¿cuántos casos de prueba o cuáles casos de prueba más bien necesitaríamos en este algoritmo para obtener una cobertura de condición y decisión, según lo que acabamos de decir?
de decisión son 2, ¿no? De cobertura igual, ¿no? Ok. eh, Aquí lo que dice es, tengo que evaluar cada condición como verdadero y falso y la decisión como verdadero y falso. Entonces, si yo evalúo la primera condición como falsa y la segunda condición como falsa, eh, voy a poner aquí una D de decisión. Esta decisión la estaría evaluando como falsa, ¿verdad? Falso y falso, falso. Y un segundo caso de prueba, en donde evalúo como verdadero y verdadero, la decisión la estaría evaluando como verdadero. Con estos casos de prueba, estaría alcanzando una cobertura de condición, ¿verdad? Porque cada condición es evaluada como verdadero y falso, y también la cobertura de decisión, porque la decisión la estoy evaluando como verdadero y falso. Aquí lo que me faltaría simplemente es cambiar los valores para que la primera condición sea falsa. Dice que tax es mayor que 0, verdadero, entonces debería ser, por ejemplo, -1. Y aquí entonces podría usar 10. Y en income, falso es 250,000, entonces aquí podríamos usar 5 y aquí podríamos utilizar 259,000. Necesitaría 2 casos de prueba para alcanzar una cobertura de condiciones y decisión. Profe, Sí. en el caso 2 de verdadero, 259, ¿no sería más bien menor a 250? Así lo hice al revés. Es que, Este es el dato de aquí y este es el dato de aquí. ok. Ujú. Profe, pero, Sí. o sea, digamos, con lo que se vio antes, no que el Lee al primero no ejecuta al segundo si es un falso. O sea, vea que usted en el caso uno tiene falso y falso. El primero, el segundo no haría ejecutarse entonces, porque el primero fue falso. Pero, ¿qué es lo que quiere decir usted con eso? ¿Que necesitaría un tercer caso de prueba? No sé, o que más bien no sería uno. Digamos, como que el primero no se contaría por eso. No sé, yo No, solo mencionaba eso. no. Recuerde que de todas formas eso, igual digamos, yo necesito un valor de entrada para el caso de prueba. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que estoy empleando dos valores falsos. Este, Profe, permiso. Sí. Estoy apoyando lo que dices a ti. Es que, bueno, ahorita no lo estoy viendo. Usted mencionó que había que probar que todas las condiciones estuvieran en falso y verdadero, ¿verdad? Y que Ujú. también la decisión igual. Ok, en este caso, él no llegaría a comprobar nunca que la segunda condición es falsa, porque como el otro también es falso, no pasa a la segunda, ¿o sí? Quizás eso es
lo que estaba intentando decir el compañero. Sí, o sea, sí, yo me refería a eso, que al segundo no llega. Entonces, di que tal vez como no era falso y falso, sino que solo falso, o que se quitaba, o quizá dejarlo así. No sé, por eso es la pregunta. Sí, eso es lo que estoy tratando de explicar. Por eso me fui al ejemplo de antes. Aquí lo que pasa es que yo hice esa referencia porque en este caso particular, como dijo Ali, por las combinaciones que tienen las condiciones, es necesario agregar ese cuarto caso de prueba porque si yo eh, si yo lo dejo en 3 casos de prueba, puede ser que este valor nunca se llegue a probar. Por eso es que hay que agregar un cuarto caso de prueba. Sin embargo, aquí no es necesario porque yo lo que le estoy diciendo al caso de prueba es que con los dos valores que voy a ingresar son falsos. Entonces, falso y falso es falso. Digamos, esto es como, recuerden que como funciona esto es como una tabla de verdad. O sea, si yo tengo falso y falso, el resultado es falso. En la tabla de verdad del AND. Si tengo falso y verdadero, el resultado es falso. Si tengo verdadero y falso, el resultado es falso. Y si tengo verdadero y verdadero, el resultado es verdadero. Entonces, si bien el lenguaje de programación no evalúa lo demás cuando viene un falso aquí, porque él sabe que no importa lo que venga, si los dos, o sea, si la primera condición es falsa, la salida va a ser falsa, yo el caso de prueba que estoy probando es este. Este es el que estoy ejecutando. Y la salida va a ser falsa. Yo podría haber definido el caso de prueba utilizando la segunda opción. Lo que pasa, pasaría lo mismo. Solo evalúo lo primero y la salida va a ser falsa. Pero si hago eso, entonces la condición incon no va a ser evaluada como falsa, ¿verdad? Sino en las dos ocasiones como verdadera. Recuerden que al final un caso de prueba está conformado por los datos de prueba. Entonces lo que yo estoy diciendo es que voy a utilizar este dato de prueba con -1 y este dato de prueba con 259,000. Al algoritmo eso es lo que le va a ingresar. Si esto evalúa hasta aquí, el dato que yo le di siempre va a ser falso. No sé si traté de explicarme mejor. Es que lo que pasa es que aquí no puedo escribir.
para que quede más claro. Aquí no tengo, entonces lo tengo aquí. ¿No? No, tampoco es este. Profe, o si le toman screenshot, Sí, voy a tener que hacer eso. Buena idea. Porque creí que lo tenía ahí en alguna parte. Aquí sí puedo dibujar. Tal vez para que quede más claro por qué se necesitan 4 casos de prueba. El caso de prueba 1, recuerden que lo que recibo son fechas. Una fecha T y una fecha H. El primer caso de prueba es cuando los 2 meses, el mes 1 es menor al mes 2. Entonces digamos que aquí yo puedo tener 14 del 5 del 2021. Y el segundo caso de prueba sería 14 del 6 del 2021. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pregunta solamente por el mes. ¿El mes 5 es menor que el mes 6? Sí, retorno 0. Ok. El segundo caso de prueba sería al revés, ¿verdad? Cuando los meses son, entonces yo podría tener aquí 14 del 7 del 2021 y 14 del 5 del 2021. Eso me retorna 1. El tercer caso de prueba sería cuando los meses son iguales. Y vean que para que retorne 0, el día tiene que ser, el día de la fecha 1 tiene que ser menor al día de la fecha 2. Entonces, meses iguales aquí debería ser 13 del 5 del 2021 y 14 del 5 del 2021. ¿Estamos de acuerdo? Vean que esta fecha y esta condición aquí la estoy evaluando como verdadera. Y esta como verdadera. Aquí estoy evaluando en esta condición, ¿verdad? Esta es, numerémoslas, esta es la condición 1 y esta es la condición 2 y esta es la condición 3. Aquí la condición 1, en este caso de prueba, la estoy evaluando como verdadera. En este caso de prueba, la condición 1 la estoy evaluando como falsa. Y vean que aquí la condición 2 la estoy evaluando como verdadera y la condición 3 la estoy evaluando como verdadera. Entonces, me falta un cuarto caso de prueba para poder evaluar. Bueno, aquí, en este caso de prueba, en el 2, la condición 2, ¿verdad? Es la que estoy evaluando como falso. Vean que, y la condición 1 también como falsa. En este caso de prueba, vean que la condición 3
solo ha sido evaluada como verdadera. Por eso necesito un caso de prueba en donde evalúe los meses iguales, pero al revés, ¿verdad? 14/5/2021 y 13/5/2021. Aquí sí estoy evaluando la condición 3 como falsa. Por eso es que necesito 4 casos de prueba. No sé si ahora sí les queda más claro, teniendo los casos de prueba claros. O sea, creo que en este ejemplo, ok, ¿por qué es que no podemos llegar a unir en el else if y crear un ejemplo que sea de falso y falso? O sea, que no se cumpla ninguno de los dos, a como hacemos en el otro ejemplo que estábamos viendo antes. Es porque aquí tengo más condiciones. Aquí solamente tengo 2. Aquí tengo 3 condiciones. Ok, No ok, puedo, ok. no puedo evaluarlas todas al mismo tiempo, porque Mm, además están anidadas. ok, ok, pero dicen ahí luego le pego una reposadilla. Ok. Aquí igual lo que necesitamos es definir la prueba de cobertura de decisión y condición. Vean que aquí tenemos, esta es, voy a enumerarlas distinto. Esta es la condición A, esta es la condición B, esta es la condición A, esta es la C y esta es la D, porque hay un OR. Esta es la condición E y esta es la condición F. ¿Cuántos casos de prueba necesito para lograr cobertura de decisión y condición? Como 12. 2, correcto. ¿Cuáles serían esos casos de prueba? Creo que, bueno, no sé, me parece que tal vez probar en todas en negativo, en falso y todas en verdadero. No, No, ese caso de prueba no se puede porque vean que hay un not. por el no. Así. Entonces, lo que sí podríamos hacer es que podríamos evaluar
todas estas. ¿Sí? En verdadero. Y la F en falsa. Esto me daría verdadero, ¿verdad? Porque falso se convierte en verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Y eso me daría falso, ¿verdad? Porque con solo un falso que haya, esto se convierte en falso. Profe, Sí. pregunta, es que al tener A, B, C, D, E, digamos, es el primer caso, al tenerlas todas verdaderas y la última es falsa, ¿no daría igual forma falso? No, porque es lo que acabo de decir. Esto es falso, pero el not lo convierte en verdadero. Lo niega. Entonces, esto al final se convierte en verdadero. Ah, digamos que está como entrando, por así decirlo. La entrada en- que yo le doy es falsa, pero como hay una Ajá. negación, la convierte en verdadero. Ah, ok. La salida es verdadera. Ujú. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Vamos a ver entonces ahora la cobertura modificada de condiciones y decisiones. Para definir los casos de prueba de la cobertura modificada de condiciones y decisiones, dice que si tengo n condiciones atómicas, requiero n más 1 pruebas. O sea que si tengo 5 condiciones, necesito 6 pruebas. Si tengo 10 condiciones, necesito 11 pruebas. Puede ser que hay momentos en los que no se puedan alcanzar todas las condiciones porque estas están acopladas o cuando el compilador hace circuitos cortos, que es lo que yo les decía, ¿verdad? Que si encuentra de una vez un false, no importa lo que venga al otro lado, el compilador ya no va a evaluar la expresión porque si hay un AND, él sabe que es falso. Básicamente lo que hace es que cada condición atómica es evaluada en una prueba en ambos sentidos, verdadero y falso. Debe cumplirse la cobertura de decisiones y cada condición determina el resultado una vez con verdadero y otra vez con falso. La hipótesis de esta prueba es que solamente probando todas las decisiones y las condiciones puede que no sea suficiente, ¿verdad? Que era lo que hacían la prueba de condición y decisión. Por eso se crea la modificada. ¿Cómo es el proceso para definir los casos de prueba? Bueno, es un proceso sistemático. Básicamente lo que hago es, supongamos que lo que tenemos es esta decisión que está formada por dos condiciones, A o B, ¿verdad? Y lo que tengo es un OR. Entonces, lo que dice es que se tiene que dibujar una tabla de 3 columnas. Vean aquí. Una tiene la expresión lógica y la otra tiene los dos posibles resultados.
Luego lo que tengo son las variables y dice que por cada, se añade una fila por cada condición que tengo. Como tengo dos condiciones, son dos filas. Y luego en estos cuadritos, lo que tengo es lo mismo, ¿verdad? Dado que tengo dos condiciones, entonces tengo dos espacios. El siguiente paso es que se llenan los espacios en blanco en forma diagonal en la segunda columna con T y en la tercera columna con F. Entonces, vean que eso fue lo que hice. En la primera columna la lleno con T en diagonal y en la segunda columna lo lleno con F en diagonal. Luego dice que se reemplazan los espacios en blanco restantes con valores neutros. Con F si lo que estoy evaluando es un OR y con T si lo que estoy evaluando es un AND. Aquí como lo que estoy evaluando es un OR, entonces completo los espacios con F. Y el último paso es eliminar las pruebas que están duplicadas. En este caso particular, vean que la prueba que está duplicada es esta, ¿verdad? Porque tengo dos F. Me quedarían tres pruebas. Lo que decía la teoría era que si yo tenía dos condiciones, tenía que tener n más 1. N sería 2, le sumo 1, tengo que tener tres pruebas. Y esta sería la forma de obtener cuáles son esas pruebas. Tengo que evaluar cuando A es verdadero y cuando B es falso, al revés, y cuando los dos son falsos. Aquí nos dice que definamos para este algoritmo los casos de prueba con una cobertura de condición y decisión. Aquí sería básicamente lo mismo, ¿verdad? Esta sería la decisión A y esta sería la decisión B. N sería igual a 2 y dijimos que era N más 1. 2 más 1 tendría 3 casos de prueba. Lo que decía era que teníamos que dibujar una tabla con 3 columnas. Aquí estaba true, aquí estaba false y aquí estaba la A y B. Y luego que necesitaba una fila por cada condición. Esta sería la tabla. El segundo paso era que decía complete con T en diagonal la primera columna y con F la segunda. Y luego decía el siguiente paso, complete los espacios en blanco con T si es un AND y con F si es un OR. Aquí como lo que estoy evaluando es un A, entonces completo con T. Y el último paso dice elimine los casos de prueba repetidos. En este caso, el caso de prueba repetida es cualquiera de estos dos, ¿verdad? Y ahí tendría los 3 casos de prueba que necesitaría. Evaluar los dos con true, luego falso, verdadero y verdadero falso. ¿Queda claro cómo funciona la técnica? En mi caso creo que sí, profe. Ok. Luego tenemos la prueba de múltiples condiciones. La hipótesis aquí en este caso es que es necesario probar todas las combinaciones posibles de las condiciones en una decisión. Y entonces dice que se requiere 2 a la n pruebas.
donde n es el número de condiciones atómicas no acopladas. O sea que si tengo dos condiciones, tendré que hacer 2 a la 2 pruebas. Aquí se puede aplicar lo del circuito corto para reducir el número de pruebas. Dentro de las limitaciones que tiene esta técnica es que es muy fácil determinar las pruebas que se quiere realizar, porque básicamente lo que hay que hacer es completar la tabla de verdad, pero es difícil de ejecutar las pruebas debido al volumen que se genera, ¿verdad? De pruebas. Porque aquí lo que sí vamos a obtener es todas las combinaciones posibles de esa decisión. La hipótesis que plantea esta técnica es que los defectos pueden estar en cualquier lugar y por eso es necesario ejecutar todas las pruebas que tiene ese programa. Si yo tengo este fragmento de código donde tengo un if A or B and C, vean que tengo 3 condiciones. Lo que tengo que hacer es crear una tabla de verdad para esas permutaciones. Aquí está A, B y C. Y dice que la forma de calcular el número de casos de pruebas es 2 a la n. Como tengo 3 condiciones, sería 2 a la 3, eso me da 8 casos de prueba. Y entonces lo que tengo que hacer es crear todas esas combinaciones. La forma en que se llena la tabla es igual a como llenábamos las tablas de decisión. Como son 8 casos de prueba, tendría 4 true y 4 false. Y luego 2 true, 2 false, 2 true, 2 false. Y luego 1 y 1, ¿verdad? True, false, true, false, true, false. Y esos serían los casos de prueba. Cuando los 3 son true, luego true, true, false, true, false, true. Y así sucesivamente, esa sería la forma en la que obtengo los casos de prueba. ¿Cómo sería el tema de circuito corto? Bueno, hay lenguajes de programación, ¿verdad? En los que sabemos que los compiladores generan código que dejan de evaluar en una expresión booleana una vez que el valor final se conoce. Por ejemplo, si la primera condición atómica de A and B es falsa, no hay necesidad de evaluar la segunda. Y si la primera condición atómica de A or B es verdadera, tampoco hay necesidad de evaluar la segunda, porque si A es verdadera, no importa lo que venga aquí, la decisión va a ser verdadera. La evaluación se hace de derecha a izquierda y el paréntesis puede influir en la forma en que funciona esa evaluación. Utilizando el mismo ejemplo para saber cómo se reduce esa tabla de verdad, aunque esto digamos que es trabajo extra, como para tratar de reducir la cantidad de casos de prueba que voy a ejecutar, pero lo ideal sería ejecutar los 8, es que se evalúe la expresión de derecha a de izquierda a derecha y que se detenga la evaluación tan pronto como el valor de la expresión es conocida, que considere los paréntesis y que cree las pruebas para las combinaciones de circuito corto. Entonces, vean que si empezamos a revisar la tabla de verdad, cuando A es true, no importa lo que venga en B, el resultado va a ser true. Vean que A es true, B es true aquí, B es falso. No importa lo que venga en B, que el resultado siempre va a ser true. Entonces yo podría disminuir en un caso de prueba ese dato. Esto sería un circuito corto. Si vemos acá, ¿verdad? Sucede lo mismo. Cuando A es true y C es falso, el resultado siempre es falso independientemente de lo que venga en B. Y nos faltaría un tercero,
que sería eso. Cuando A es falso y B es falso, no importa lo que venga en C, porque el resultado va a ser falso. Entonces, pasamos de tener 8 casos de prueba a tener 5. Eso sería utilizando circuitos cortos. Como les digo, esto no es obligatorio. En realidad, la teoría lo que dice es que lo que debemos hacer es ejecutar los 8 casos de prueba. Y aquí lo que nos piden es que definamos los casos de prueba para una cobertura de condiciones múltiples. Entonces, tenemos dos condiciones, A y B. Si hacemos 2 a la 2, esto nos daría 4 casos de prueba. Verdadero, verdadero, verdadero. Y el resto serían falsos. ¿Verdad? Estos serían los 4 casos de prueba que tendríamos que ejecutar. Ok. La siguiente técnica que vamos a ver es la prueba de caminos. Nosotros vamos a hacer mucho énfasis a esta técnica, es de las más utilizadas. La prueba de caminos dice que un conjunto de casos de prueba satisface el criterio de cobertura de caminos si todos los caminos del grafo de flujo de control del programa son recorridos al menos una vez. Recuerden que cuando vimos la cobertura de sentencias había un grafo de flujo de control. Eso es básicamente con el que vamos a trabajar. Vamos a aprender cómo dibujarlo, cómo poder recorrerlo. Puede tener diferentes restricciones o formas de recorrerlo, ¿sí? Puede ser que utilicemos cobertura de caminos simples, que dice que se debe cubrir caminos sin repetición de arcos o aristas, y la de caminos elementales, que requiere cubrir caminos sin repetición de nodos. ¿Qué es un grafo de flujo de control? Bueno, es una representación mediante grafos dirigidos del flujo de control del programa. Está formado por 3 elementos principales, que son los nodos, que lo que representan son los segmentos de sentencias que se ejecutan de forma secuencial, ¿verdad? Como las asignaciones, los incrementos, los return, ese tipo de cosas. Y las decisiones, que son las que representan las bifurcaciones, ¿verdad? Que serían los if, los while, los case y todo eso. Y luego están los arcos del grafo, que serían las flechas, que representan las transferencias de control entre los nodos, ¿verdad? Son líneas que unen 2 nodos. Esos son los 3 elementos que tiene el grafo de flujo de control. Se lo pueden encontrar de esta forma, si a alguien le queda más fácil entenderlo de esta forma, utilizando, digamos, como un diagrama de flujo de DFD, ¿verdad? Lo puedes utilizar de esa forma. Otros, pues lo que hacen son simplemente círculos, y ya sabemos que si un círculo tiene 2 salidas, es una decisión. Este grafo es este mismo de aquí. Dijimos que habían formas de recorrerlo. Hay una gran cantidad de caminos. Yo podría decir que voy de 1 a 5 es un camino, 1, 2, 4, 5 es otro camino. Puedo hacer 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, otro camino. Podría estar en 1, 2, 3 muchas veces, hasta que salgo 4 y 5.
O podría ser 1, 2, 3, 1, 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Es infinito la cantidad de caminos que puedo tener en este grafo particular. Decía que teníamos dos cosas, los caminos simples y los caminos elementales. En los caminos simples decía que era sin repetición de arcos y en los caminos elementales sin repetición de nodos. Esto me reduce muchísimo los casos, la cantidad de caminos. En caminos simples, entonces solo tendría 1, 5, 1, 2, 4 y 5 y 1, 2, 3, 1, 5. Recuerden que en caminos simples no puedo repetir los arcos, o sea que si ya pasé por esa línea, no puedo volver a pasar por ella. Entonces por eso hago 1, 2, 3, 1, 5. Y en caminos elementales lo que no puedo repetir son los nodos, por eso hay un caso de prueba más. Puedo hacer 1, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 5 y podría ser 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. Porque vean que 1 y 2 son decisiones. Lo que no puedo repetir son los nodos, que serían 3, 4 y 5. En nuestro caso, nosotros vamos a trabajar con caminos simples, o sea, sin repetición de líneas. Si yo tengo este programa, que lo que hace es tener el múltiplo como un divisor de dos números, yo tendría un grafo como este. Importante. Cuando las líneas son secuenciales, yo puedo, por ejemplo, unirlas. Por ejemplo, yo puedo unir estas dos en un nodo. Luego vean que tengo el while. Luego tengo un if. Del if, si es verdadero hago esto, si es falso hago esto otro. Y cuando salgo del while, retorno. Entonces así es como quedaría nuestro grafo de flujo de control. Recordemos que en un while, yo siempre regreso al while, él evalúa la condición y luego, digamos, sale. Entonces, por eso, vean que estos dos nodos regresan al while. Esto yo podría tenerlo en algo como esto, ¿verdad? Enumerar cada uno de los nodos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 7. Si tenemos caminos simples, eso me daría 3 casos de prueba. Recuerden que es sin repetición de líneas. Entonces tendría 1, 2, 7, ¿verdad? Nunca entra el while. Luego tendría 1, 2, 3, 4, 6, 2, 7. Y nos faltaría un caso de prueba que sería 1, 2, 3, 5, 6, 2, 7, ¿verdad? Que es para visitar este otro lado del if. Esos serían los 3 casos de prueba que tendríamos con caminos simples. Y aquí están los valores que necesitaría para recorrer cada uno de esos, ¿verdad? A igual 1, B igual 0 sería el primer caso de prueba porque el while vean que dice que es B diferente de 0. Y el segundo caso de prueba que corresponde a este segundo camino es A igual 1, B igual 1. Y el tercer caso de prueba corresponde al tercer camino, A igual 2, B igual 1. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, que si yo tengo 3 caminos, tengo 3 casos de prueba, ¿verdad? Cada camino hace referencia a un caso de prueba. Asociado al grafo de flujo de control, hay una estadística que se conoce, o una métrica que se conoce como complejidad ciclomática.
Esta métrica lo que hace es estimar cuál es la complejidad lógica que tiene un componente de software. Y es un indicador del número de caminos independientes que existen en un grafo. O sea que eso me va a permitir decir o obtener cuántos caminos debe tener ese grafo. Debe haber una correspondencia entre ambos. O sea que si yo dibujo el grafo, debo obtener la cantidad de caminos que me dice la métrica. Algo muy importante es que estadísticamente está demostrado que a mayor complejidad ciclomática implica un mayor número de defectos. O sea que algoritmos con una complejidad ciclomática alta quiere decir que son más defectuosos, ¿verdad? Probablemente porque son más complejos o por diferentes motivos, pero ya está demostrado de forma estadística que eso sucede realmente. ¿Cómo calculo la complejidad ciclomática? Bueno, hay 3 fórmulas en las que yo lo puedo calcular. No importa cuál fórmula utilice, todas deben darme lo mismo. La primera fórmula dice que es el número de arcos que tiene el grafo menos el número de nodos más 2. También se define como el número de regiones cerradas del arco. Ahora vamos a ver qué es eso. Y algunas personas también lo definen como regiones más 1, porque hay una de las regiones que es como imaginaria, ¿verdad? Entonces, por eso la definen como más 1. Y la otra, que es como la más utilizada, es el número de decisiones que tiene el algoritmo más 1. Ahorita vamos a ver como con un ejemplo completo de cómo se dibuja el grafo y cómo se calculan las fórmulas y todo. Algo muy importante a nivel de estructuras, ¿verdad? Es que si ven algo como eso, quiere decir que es una estructura secuencial, ¿verdad? De un paso, la transferencia de uno hacia otro. Si tengo algo como esto, es un if, ¿verdad? En donde tengo una decisión, si es verdadero y si es falso, llega un momento, ¿verdad? En que vuelve otra vez la bifurcación a una sola línea. Esto es un while, ¿verdad? Ejecuto el proceso, evalúo la condición, si es verdadero vuelvo a ejecutar el proceso y si es falso, finalizo. Y este otro es al revés, es un while, ¿verdad? Evalúo, ejecuto, si es verdadero ejecuto, si es falso, finalizo. Para que visualmente ustedes puedan ver en un grafo cuando ven este tipo de diagramas o de dibujos, ¿verdad? O de estructuras, para que sepan a qué asociar. Lo que les decía, aquí tengo un... este es un grafo, me perdí, ¿verdad? En donde vean que tengo 11 nodos y vean que aquí la señalé, tengo 14 aristas. Esta línea discontinua hace referencia a que vean que tengo identificadas también las regiones cerradas. Entonces, esta región 1, vean que no tiene salida, la región 2, la región 3, y esa sería la región 4. Y luego hay una región 5, por eso les decía que en algunas ocasiones se puede encontrar la fórmula de regiones más 1, porque tengo 4 regiones más una, que sería la región 5, en donde yo debo
pasar una línea imaginaria para indicar que el grafo cierra, ¿verdad? Entonces, por eso es que tengo 5 regiones. Dijimos que la fórmula se calculaba arcos, que serían 14, menos nodos, que serían 11, más 2, eso me da 5. Además tenía 5 regiones cerradas y tengo 4 decisiones. Véanlas aquí, las decisiones. El 2 es una decisión porque vean que tiene dos líneas. Esta es la decisión 1. El 4 también es una decisión. Esta es la decisión 2. Otra cosa muy importante es que las regiones están asociadas a una decisión. Entonces, van como de 1 a 1. El 6 también es una decisión. Y el 5. El 5 es la decisión 3 y el 6 es la decisión 4. Entonces, tengo 4 decisiones más 1, 5, ¿verdad? Serían 5 casos de prueba. La complejidad ciclomática de este algoritmo es de 5, que sería igual a tener 5 casos de prueba. ¿Cómo calculo entonces la complejidad ciclomática? Bueno, lo primero que tengo que hacer es dibujar el grafo de flujo de control, calcular la complejidad ciclomática utilizando las fórmulas, determinar el conjunto básico, ¿verdad?, de caminos y definir los casos de prueba para cada camino. Aquí tengo un algoritmo. Vean que lo que hice fue enumerar cada una de las líneas. Recuerden que les dije que había líneas que yo podía, cuando eran secuenciales, unir. Entonces, por ejemplo, yo podría unir de la línea 1 a la 3. La línea 12, 13 y 14 también las puedo unir. Y la 10 y la 11. Esto entonces lo puedo llevar a un grafo de flujo de control. Empiezo en la línea 1, 2, 3. Voy a la 4, que sería un if. Si es verdadero, voy a la 5, que también sería otro if. Si el 5 es verdadero, ejecuto la 6 y si no la 7. 6 y si no 7 y 8. Esa también las uní, 7 y 8. Sí, recuerden que como es verdadero o falso, hay un regreso, ¿verdad? Al mismo lugar, que sería la 9. Del 9 paso a 12, 13, 14. Y finalizo. Este if 4, si es falso, pasa a 10 y 11, ¿verdad? Y este llega a 12, 13, 14. Calculo la complejidad ciclomática, que sería arcos menos nodos. Entonces, aquí tengo una región, aquí tengo otra región, y dijimos que hay una región imaginaria que es la que lo sumamos. Esto me da 3 regiones. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nodos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 arcos. 9 menos 8 más 2, 3. Y aquí no puse la de las decisiones, pero tengo 2 decisiones más 1, también 3. Y luego estarían los caminos. Como tengo una complejidad ciclomática de 3, debería de tener 3 caminos. Entonces, el camino que va por 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14.
y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14 y nos faltaría el camino 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14. Esos serían los 3 caminos. Y recuerden que dijimos que para cada camino hay un caso de prueba. Entonces, para el primer camino, defino el caso de prueba, dice que se da 35, persona VIP, cargo director, y así sucesivamente. Ese sería el proceso. Algo muy importante con respecto a la complejidad ciclomática. Esta métrica fue definida por Thomas McCabe, y en su trabajo él indica que los algoritmos con una complejidad ciclomática entre 1 y 10 son métodos sencillos que no tienen mucho riesgo. Entre 12 y 20 dice que son métodos medianamente complejos con un riesgo moderado. Y entre 21 y 50 son métodos complejos con alto riesgo. Y mayores a 50 son métodos inestables de altísimo riesgo. Entonces vean que lo que deberíamos pretender nosotros es que nuestros algoritmos tengan una complejidad ciclomática inferior a 20. Si tengo algoritmos con una complejidad ciclomática mayor a 20, yo debería tratar de refactorizarlos para disminuir su complejidad ciclomática. Para este ejercicio yo hice un video. Voy a volver a compartir porque creo que no compartí el audio de cómo se hace un paso a paso y luego vamos a resolver algunos ejercicios. En este video se muestra la técnica de complejidad ciclomática para pruebas de caja blanca. Tenemos un algoritmo que permite clasificar un número en positivo, negativo o cero. El paso número 1 consiste en enumerar cada una de las líneas del código. Seguidamente, en el paso número 2, se debe dibujar el grafo de flujo de control. Finalmente, en el paso 3, se calcula la fórmula de complejidad ciclomática y se definen cada uno de los caminos. Algo muy importante que no les indiqué en los otros ejemplos es que si ven en este algoritmo, yo puedo tener múltiples salidas, ¿verdad? Mi algoritmo puede terminar en el printf o puede terminar en el negativo 0. Entonces, cuando tengo ese tipo de cosas, yo necesito tener un único fin, porque puede ser que termine en 5 o puede ser que termine en 6, ¿verdad? Si este if es negativo, entonces mi algoritmo termina aquí, o si es verdadero, termina en 6. Cuando sucede eso, yo necesito crear un nodo fin para que unir, digamos, ese proceso, porque solo puedo tener una única salida en el grafo de flujo de control. No puede ser que el algoritmo termine en 5 o que termine en 6. Por eso necesito crear un nodo para el final. Voy a resolver este otro
ejercicio para que practiquemos un poco. Lo primero que vamos a hacer es enumerar. Dijimos que había líneas que podía unificar. Por ejemplo, estas dos las voy a unificar y las voy a enumerar como 1, 2, 3. Estas dos líneas también las voy a unificar en 4, 5, 6, 7 y 8. Dibujamos el grafo. Entonces, de 1 voy a el 2. Si el 2 es verdadero, voy al 3. Y si el 2 es falso, voy a el 8. Si el 3 es verdadero, voy al 4. Y si no, voy al 5. Si el 5 es verdadero, voy al 6. Y luego aquí tengo el nodo 7. Después de que paso el 4, voy al nodo 7. Si el 5 es falso, voy al nodo 7. Y del 6 también voy al 7. Y del 7 regreso a 2, que sería el while. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. El siguiente paso, una vez que tenemos el grafo de flujo de control, es definir o calcular la complejidad ciclomática. Recuerden que habían 3 fórmulas. Arcos menos nodos más 2. Tengo 10 arcos. Tengo 8 nodos. Eso me daría 4. 10 menos 8, 2 más 2, 4. También la podríamos calcular decisiones más 1. Tengo 1, 2, 3 decisiones. Esto me da 4. Y la podríamos calcular en regiones más 1. Vean que aquí tengo una región, aquí tengo otra región y aquí tengo otra región. Eso me daría también 3 más 1, 4. Quiere Profe, decir que yo tengo 4 caminos, sí. ¿las regiones y las decisiones no son lo mismo? ¿O en qué se diferencian? Es que, digamos, las regiones se limita, digamos, como las decisiones. Pero... Cada decisión genera una región. ok. Gracias. Entonces dice que tengo 4 caminos. Voy a escribirlos así. Espere, mi amor, es que estoy ocupada. Vaya. El primer camino sería 1, 2, 8. ¿Cómo que? Ahí. Ese sería el primer camino.
Luego tendríamos un tercer camino que sería 1, 2, 3, 4, 7, 2, 8. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 7, 2, 8. Y nos faltaría uno que pase por el 6 y otro que pase del 5 al 7, ¿verdad? Entonces, el caso de prueba 3 sería 1, 2, 3, 5, 7, 2, 8. Y el caso de prueba 4 sería 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2 y 8. Lo que nos faltaría es definir los datos de prueba para cada caso de prueba. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. De mi parte no, profe. Voy a resolver este último y la próxima semana iniciamos con una práctica para que ustedes resuelvan algunos y practiquen más. Antes de que se me olvide, ya subí a Tec Digital a la clase 8 un video de instalación porque la otra semana vamos a empezar a ver lo que es la automatización de pruebas unitarias y vamos a trabajar con Angular. Entonces necesito que lo instalen para los que no lo tienen, por favor. Entonces ahí está el video, cualquier cosa me pueden escribir. Voy a terminar entonces este ejercicio. De nuevo dijimos que el primer paso es enumerar las líneas, las que son secuenciales las puedo unificar, por ejemplo esta sería 1, esta sería 2, esta sería 3 y esta sería 4, esta también la puedo unir. Entonces el grafo sería del 1 paso al 2, si es verdadero, paso al 3 y si es falso, paso al 4. Vean que aquí tengo dos posibles finales y dijimos que solo se puede tener un único final. Entonces necesito crear un nuevo fin donde va a terminar 3 y donde va a terminar 4. Calculamos la complejidad ciclomática, que era arcos menos nodos más 2. Tengo 5 arcos. Tengo 5 nodos porque el nodo fin también se cuenta. Más 2, esto me da 2 casos de prueba. Si lo hacemos con decisiones, vean que solo tengo una decisión, la de la línea 2. Eso me daría 2 casos de prueba. Y si lo hacemos con regiones, solo tengo una región más 1. Y entonces lo que tengo son 2 casos de prueba. El caso de prueba 1 sería el que hace 1, 2, 3, fin.
Y el caso de prueba 2 sería el que hace 1, 2, 4, fin. La N que Y representaba, profe, perdón, las regiones más uno es. no, arcos menos nodos. Los arcos son las líneas y los nodos son los círculos. Y en este tipo, como es fácil, podemos definir los datos de prueba, que es el año. El primer caso de prueba es cuando el año es bisiesto, entonces es 2008. Y aquí, cuando no es bisiesto, 2009. Preguntas. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? De mi Sí. parte, sí. Ok, listo. Entonces nos vemos la próxima semana. Recuerden tener instalado Angular. Chao. Profe, Hasta luego, profe. profe, ¿Sí? es que quería hacer una consulta con respecto a la tarea. No sé si le puedo